está? Bienvenido nuevamente a Este Oeste. Como usted se enterará, ya sea por su propia experiencia o por la lectura de algunos documentos e informes de investigación, las clases medias en Guatemala están en proceso de extinción. Conversaremos sobre cómo se perfila o se anticipa el futuro económico del país, cómo esto va a afectar a esas clases medias y a la vez cómo esto puede afectar nuestra primavera democrática. Nos acompañarán en este primer segmento el licenciado Wilson Romero, quien es investigador de la Universidad Rafael Landívar, a quien doy la más cordial bienvenida, Wilson. Gracias por la invitación y también felicitarlos por el programa porque en Guatemala aproximadamente desde el año 2000 se empezó a estudiar el tema de la pobreza. Se ha profundizado bastante, todavía falta mucho, pero uno se preguntaba, bueno, ¿qué pasa con las capas medias? ¿O qué pasa con las clases medias? Tú lo venías alertando, recuerdo, desde el año pasado cuando se dan a conocer los últimos datos, creo que fue la ENEI, en donde se afirma que la pobreza en el país se está agudizando, está creciendo. Pues lógicamente uno se imagina o llega a la simple conclusión de que son esas clases medias las que están cayendo de nivel. Sin embargo, a pesar de que tú lo advertías y que era un tema sobre el cual parece que nadie ha puesto la suficiente atención, al menos de los políticos y quienes tienen la responsabilidad de abordar estos problemas, no se visibilizaba, no se atendía de manera adecuada. Sí, nosotros desde el año 2002, con la encuesta nacional de ingresos y empleo nacional, 2004, después 2008, 2010, empezamos a observar cómo las capas medias o clases medias, como también se le llaman, empezaban a deteriorarse sus condiciones de vida. Y esto quedó muy marcado cuando lo contrastamos también con la encuesta de condiciones de vida en COVID 2014, donde prácticamente de manera más dramática se observa que es un deterioro generalizado para todas las distintas capas o estamentos de lo que se da a denominar las capas medias. Sí. Fíjate, yo te comentaba antes de salir al aire que leí un documento, pequeño documento elaborado por el doctor Edelberto Torres Rivas. Me encantó la forma en que él describía la estratificación social de Guatemala. Y él decía, la estratificación de Guatemala es como ver un edificio de 5 niveles, dice el documento. ¿Correcto? En el cual 2 de esos niveles están en el sótano. Tenemos un sótano 2, un sótano 1, que son las clases más pobres de este país. Extrema pobreza en el sótano 2, pobreza en el sótano 1, y a partir de ahí sobre la superficie 3 niveles. Una clase media baja, una clase media, y además está el penthouse en donde vive alrededor, mencionaba él en ese documento, no sé cuál será la estadística actualmente, pero él decía un 1.5% nada más de la población. Descríbenos un poco las condiciones de estos 5 niveles, empezando desde el sótano 2. Sí, podríamos empezar eso o también podríamos, para ver otra idea, quienes vieron la película del Titanic, recordar quienes estaban en los compartimentos de abajo, ¿verdad? Que no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir en caso como pasó con el Titanic, y los sectores más altos que tenían todos los privilegios e incluso tenían asegurada su nave a la hora de un problema como el que se dio en la película. Efectivamente, uno puede hacerlo así por pisos y uno podría hacer, son aquellas personas que viven en condiciones de pobreza, que no logran cubrir la canasta básica alimenticia, y que uno podría estar hablando alrededor de un 60% de la población guatemalteca. Puede equipararse también con la población que vive en condiciones de pobreza. Ahí estamos hablando de 3 niveles, ¿verdad? Sí. Sería el 60% de la población. Existe un estrato también que podría ser como el medio, que sería entre el 4.º nivel, ¿verdad? Estamos hablando, y la mitad del 5.º nivel. Si pudiéramos simplificar, digamos, esto, tú decías un 60% de pobres, entre pobres y extrema pobreza, sí. ¿Cuál es el porcentaje de la clase media actualmente en comparación con años anteriores? ¿Cómo es que esta se ha ido haciendo cada vez más delgada, más pequeña? ¿Y el porcentaje de clase media alta o ricos? Sí.
Uno, es difícil dar una cantidad porque cuando uno habla de niveles, está hablando del nivel de ingreso o nivel de consumo, y es correcto esta comparación de 3 niveles o un 60% de la población, pero arriba del 60%, estamos hablando ya del nivel el cuarto, hay una población que uno tiende, se le está llamando últimamente una zona de precariedad. Es como una capa que no son que está exactamente capa media, pero que tampoco están abajo de la línea de la pobreza. Es esta población que entre el año 2006 y el año 2014 cayó en una situación de pobreza. Es decir, que antes no era pobre, pero como vivía en una situación de vulnerabilidad, con el problema del costo de la canasta básica, especialmente alimenticia. ¿Por la crisis del 2008 sería esto? Eso impactó muy poco, ¿verdad? Es a lo largo de todo el periodo. ¿Qué sería entonces lo que sucedió ahí, que cayeron en esos años de esa capa media cruzando el límite de medio nuevamente a pobreza? Bueno, el factor fundamental ha sido el deterioro del salario real. El problema es que entre el año 2002, que es el que estamos hablando, que empezamos a observar, y el año 2014, el salario en promedio se ha perdido el poder adquisitivo de un 22%. Eso contrasta. Y la gente sigue ganando lo mismo, pero los productos están cada vez más caros y no les alcanza para cubrir anualmente sus necesidades. entre el 2002 y el 2014, los salarios nominales, o sea, el cheque o el efectivo que recibe la persona, fue aumentando en promedio el 3%, 3 puntos por ciento anual. De aumento. Cada año, pero la inflación estuvo superior al 3%. Por lo tanto, los salarios se fueron deteriorando en un promedio casi similar del 3%. En términos reales, es decir, lo que la persona podía comprar antes. Si antes podía comprar algo costaba 100 quetzales, podía comprar ese objeto. Pero si ahora quiere comprar ese mismo objeto que vale 100 quetzales, ya no puede, porque ahora su moneda, sus 100 quetzales, ahora vale 72. Claro. Le hacen falta, por lo tanto, 28. Y esa es la diferencia. Por lo tanto, las personas están reduciendo su nivel de consumo. Entonces aquí tenemos un doble impacto. Hay un empobrecimiento en el sentido de que se están convirtiendo en pobres, pero también ese estrato, esa capa de vulnerabilidad, se está empobreciendo en términos cualitativos. Porque como le faltan esos 28 quetzales para poder comprar, digamos, lo que es su canasta básica alimenticia, tiene que restringir su nivel de consumo o variar a lo que se llama comida chatarra, que también no es tan barata, pero de alguna manera sustituye la carne, ¿verdad? Los distintos tipos de carne, o sustituye otros componentes alimenticios. Por lo tanto, hay una doble situación que hay que tomar en cuenta. Es decir, el deterioro de las capas medias no es solo su pérdida de poder adquisitivo, es también el deterioro en las condiciones de la calidad de vida. En la calidad de vida de esa persona y que incide en su salud. En su salario. Entonces ese es uno de los componentes principales. Hay otro componente que está asociado y es que en las capas medias, estamos hablando especialmente de la situación de precariedad y la población pobre, el componente más importante de su gasto son los alimentos. Y cuando uno analiza la estructura de la inflación, uno ve la inflación de los alimentos, la inflación del combustible, la inflación de la vivienda y de otros factores, el costo más alto es el de la inflación. Te pongo un ejemplo. Ahorita la inflación promedio, ¿verdad?, calculado recientemente por el Banco de Guatemala, es aproximadamente del 4%. Pero la inflación de los alimentos para este periodo, dato muy reciente del Banco de Guatemala, es del 10%. Es bastante, es muchísimo, bastante, considerando ese exacto. ingreso real, que la mayor parte de personas están en la informalidad. Aquí disfrazamos el desempleo con ocupación, ¿verdad? Están ocupados o subocupados. Aquí no nos gusta hablar de desempleo porque perderíamos la materia, pero de una manera terrible. Pero están en esa situación. Hay otros factores más allá de estos componentes directos. La pregunta es la siguiente. Lo que está pasando en Guatemala está pasando en América Latina y en general en el mundo capitalista. En Europa, por ejemplo, se habla de que incluso está desapareciendo las capas medias. ¿Qué está provocando entonces que está desapareciendo las capas medias?
Pero por otro lado, creo que ya se empezó a hablar no de capas medias, sino que de capas precarias, porque no están en la situación de extrema pobreza, logran Tampoco tienen cubrir posibilidad de exacto, pero ascender. no logran posibilidades de ascender. Antes de seguir con esto, que me parece sumamente interesante esa comparación entre países. Sí, Luego de esta mínima capa que tú decías, que Sí. está en esa frontera que no es ni media, pero tiende más a la pobreza, hay otro grueso de personas que también se les llama capa media sí. y que también están siendo afectadas y pudieran ir pasando a ese otro nivel inferior. Detállanos un poco esa Sí. situación y más o menos yo sé que es difícil, tú mencionabas hablar Sí. de porcentajes, pero tenemos nosotros muy pegado ese asunto No, pero, de tener la medición, una idea cuantitativa. Si uno habla de capa media alta, ¿verdad? Estaríamos hablando alrededor del 10% de la población. Y esto, ¿cómo lo estamos midiendo? Juntamos todos los ingresos que tienen los hogares, ¿verdad? Y en este caso los que son perceptores de ingresos, ya sea Todos los por ingresos salario, combinados del hogar y toda la familia. Exacto, ¿verdad? O porque de alguna manera ellos logran vender algún objeto, incluso si reciben alguna transferencia monetaria, sumando todos los ingresos. Ahorita, digámosle, los que están arriba arriba del 90% de la población, o sea, 10%, tienen un salario alrededor promedio de 2.500 mensuales, ¿verdad? Entonces estamos hablando ya alrededor de una cantidad que le permite vivir en una situación como en la línea de pobreza, ¿verdad? Arriba, conforme se va subiendo, se va escalando hasta llegar alrededor de unos 3.000, 4.000 quetzales mensuales, ¿verdad? Eso ya, diríamos, estamos hablando de capa media, capa media alta. Y el 1%... Capa media alta, 4.000 a 5.000 quetzales mensuales. Para que veas, no estamos en la capa media. Media. Arriba, donde se da la mayor concentración, es alrededor del 1% de la población, ¿verdad? Y prácticamente el 0.01%, estamos hablando de una cantidad muy pequeña, es donde están los mayores niveles de ingresos altos. Hay que decir que esta medición que se una hace... clase media no baja, sino una clase media tiene ingresos por encima de los 5.000 quetzales. 5.000 quetzales, estamos hablando de 5.000. La media. Media, 5.000 quetzales aproximadamente. Y para que veas, un problema que tienen las estadísticas es que no registra las élites empresariales los altos niveles de ingreso. Entonces, las 10 primeras personas, o sea, los 10 primeros ingresos más altos que registran las estadísticas son arriba de 100.000 quetzales mensuales. Sí. Estamos hablando de las 10 personas. Es la nada, son 10 ¿verdad? personas, claro. Ahora, arriba de esas 10 personas es donde están realmente las élites económicas, las élites que no se les puede hacer una encuesta estadística. Claro. Entonces, ni siquiera abren la entrada a la colonia, mucho menos a donde viven, para que la persona sea encuestada. Y si por alguna razón algún empresario de estos, ¿verdad? Te abre la puerta. Abre la puerta, obviamente la información que va a dar no va a ser la real por no va a ser inseguridad, real, ¿vale? Lógicamente. Esto hay que tomarlo en cuenta, que cuando estamos hablando de capas medias altas, estamos hablando de estratos que están por debajo de las élites. Ya. Pero ya estamos hablando de personas que están recibiendo 12.000 mensuales, 30.000 mensuales, y el top de los encuestados arriba de 100.000. El top es aproximadamente de 800.000 quetzales mensuales, ¿verdad? Y estas clases medias, altas, como medias, sí. por lo que tú estabas explicando, podríamos pensar, en Guatemala se afirma que no hay movilidad social, pero pues sí la hay, solo que únicamente descendente. Como vuelvo al estudio de Delberto Torres Rivas, que él decía que hay ciertas capas de la sociedad o ciertos pisos, digamos el sótano 1, el 2 y el primer piso, que no tienen ascensores. Es muy difícil el poder ascender de estrato social. Las clases medias en particular tienen que batirse entre esa lucha o ese miedo permanente a caer en pobreza y la esperanza de poder mejorar su situación. Da la impresión que esa esperanza cada vez es más pequeña o más raquítica. Sí, mira, otro fenómeno que está sucediendo es que si uno habla utilizando la comparación de los pisos, ¿verdad? Tenemos el cuarto piso y el penthouse,
que no es el penthouse así, pero pongámosle ese nombre. El fenómeno que está pasando, estamos hablando del 40% de la población. Si mantenemos fijo entre el año 2000, está pasando un fenómeno muy interesante, al año 2014, lo que está pasando es que antes el nivel de ingresos era, si quisiéramos hacer una figura, y para el 2014 esta curva se hizo más comba, es decir, hay el fenómeno que le llamamos, hay una pauperización de las capas medias. O sea, se mantiene rotando en ese sector de la capa media, pero esta persona... Tiene movimientos circulares, nunca ascendentes. Aunque no está llegando abajo de la situación de pobreza, hay un empobrecimiento, una pauperización es la palabra que nosotros utilizamos para expresar cómo esa persona está deteriorando sus condiciones de vida. Y la pregunta que nos hemos hecho, ¿por qué razones una economía que está creciendo al 3.5% genera este problema? Te pongo este ejemplo. Del año 2002 al año 2014, la economía, en términos de economía real, de capacidad de compra, de manera acumulada, acumuló el 50% de crecimiento. O sea, no es cualquier cosa. Y los salarios se deterioraron el 22%. Esta brecha desde el año 2004 se empezó a observar. Se acelera en 2006 y se acelera entre el 2012 y 2014. A tal extremo que si tú sumas el 50% de crecimiento más el 22%, tenemos una brecha que empezando de cero se va haciendo llegó a 72 puntos porcentuales de brecha. Es impresionante. Eso es impresionante. Y tú decías, esta desigualdad, lógicamente, si bien el fenómeno del empobrecimiento de las clases medias es un fenómeno mundial, tú lo acabas de mencionar, no es comparable los niveles de desigualdad entre un país y otro. Y es ahí donde tiene que intervenir el Estado. Ahorita voy. La pregunta es, ¿por qué está sucediendo esta situación? Si en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un esfuerzo de la mayoría de los países de todo lo que llamamos sustitución de importaciones y dar capacidad de compra, y por lo tanto crecen las capas medias, ¿verdad? ¿Qué está pasando recientemente? Y con eso quiero volver. Quiero que nos digas qué es lo que está pasando, porque tengo que irme al primer corte, pero creo que es una pregunta que deja a nuestro público televidente en suspenso para que no cambie de canal y se quede con nosotros. Solo nos vamos a unos mensajes muy pequeñitos y volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros. Conversamos en esta oportunidad sobre ese empobrecimiento o prácticamente proceso de desaparición de las clases medias en Guatemala y su impacto también sobre la vida política del país. Antes de irnos a corte, la pregunta del millón planteada era ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está sucediendo este fenómeno? Sí. El problema va más allá del incremento de los precios y el deterioro de los salarios. Cuando uno observa el modelo de desarrollo y lo que es el desarrollo en sí, uno se pregunta, ¿será que este modelo no le interesan las capas medias? ¿O será que aunque quisiera elevar el nivel porque le genera malestar, no puede resolver esos problemas? La respuesta se la puede uno dar en una u otra dirección dependiendo de qué factores se incluyan. Pero lo que sí está afectando, en primer lugar, es el tipo o modelo de desarrollo que estamos siguiendo. Es un tipo o modelo de desarrollo que no le interesa fortalecer el mercado interno. Estas mercancías que se venden afuera, ¿verdad? Es el caso de la maquila, es el caso de todos los productos de exportación. Por lo tanto, entre más bajo sea el salario, para quien es dueño de ese negocio, mucho mejor. Porque la ganancia para él va a ser menor y además no le interesa. Ahí están las pacas para que compre la ropa más barata, ¿verdad? Vea cómo resuelve el problema alimenticio, pero no es una preocupación de los gobernantes y las élites empresariales. Ahí me surge la inquietud, si se dice que también parte de lo que dinamiza la economía guatemalteca es el consumo interno. Eso no es así a lo que tú me estás diciendo actualmente, porque el consumo interno aparentemente se está reduciendo también, porque la capacidad de consumo, ese salario real de los guatemaltecos, no da para poder consumir lo mismo que antes. Es que hay una redistribución al interior de la sociedad del consumo. Ese 10%
que estamos midiendo tiene capacidad de compra. Y ese 1%, estamos hablando no cualquier cosa en términos absolutos, también tiene capacidad de compra. Y por aparte, en las capas medias y en el sector pobre se están exigiendo algunas estrategias de masificación del consumo. De tal manera que, aunque sea una cantidad pequeña, si yo lo multiplico, el caso de los teléfonos, Sí. ¿verdad? Cuando hay más teléfonos que población, pues ahí hay un consumo masivo. Quizás no es el gran consumo de 100 Claro. o 200 quetzales al mes por una persona, pero multiplícalo por 14 millones, bueno, 18 millones de teléfonos. Sí, sí. ¿Cuánto te da eso al mes? Entonces hay una redistribución del consumo, ¿verdad? Pero entonces las capas medias pierden capacidad de compra y también se deterioran. Entonces el consumo se reduce en las capas medias, se distribuye más hacia arriba, ¿verdad? Y abajo se masifica. Ahora, me surge la inquietud. Tú mencionabas que es un fenómeno mundial y sobre Sí. esto quiero volver. Comparativamente, hay países que están manejando mejor esta situación. El Fondo Monetario Internacional acaba de felicitar a México por sus políticas Sí. económicas. Chile, pues es un caso que ha logrado pues, levantar a sus capas medias también. El mismo Bolivia, bueno, Bolivia tuvo otra serie de beneficios, también se le condonó la deuda y bueno, que le ayudaron a mejorar sus condiciones económicas. Pero el rol de los estados es fundamental precisamente para que si bien esto está sucediendo, esa brecha de desigualdad no se siga siendo tan marcada. Y no sé, en el caso de Guatemala, ¿tú ves alguna política? ¿Sientes que los gobiernos lo están viendo? ¿Están haciendo algo? ¿Son conscientes de los efectos que esto tiene, no solamente por ese empobrecimiento de las Sí. personas y empeorar su calidad de vida, sino también sobre el impacto que tiene sobre nuestro sistema democrático? Eso es otra de las causas, ¿verdad? A veces se afirma, y hay bastante de cierto en esto, es que no hay clases medias, capas medias, sin una política social o sin un estado de bienestar. Guatemala no logramos construir un estado de bienestar, pero entre el 44 y 54 se logró crear un sistema básico de protección, capas medias, asalariados, pero fue un sistema básico, ¿verdad? Se logra impulsar la educación, un poco la salud, y eso paulatinamente se ha ido deteriorando. ¿Por qué es importante el papel del Estado y su relación con las capas medias? Porque el Estado te provee por lo menos esos elementos que son fundamentales. Primero te garantiza empleo. Sí. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Una precarización del empleo. O lo que tú decías, ¿verdad? Un aparente empleo, pero realmente en términos absolutos ese no es empleo. Sí. Le llamamos subempleo, pero no le alcanza para vivir. El otro tema muy importante, movilidad social en términos de capas, es el tema de la educación. Cuando tenemos una sociedad que ha estratificado su educación, de tal manera que cierta nivel de educación, especialmente primaria, es de muy baja calidad dada por el Estado y tenemos escuelas privadas, ¿verdad?, de un buen nivel de calidad, tú estás segmentando a la sociedad. Sí. Te estás precarizando también la educación. Y confinando a que sigan en la misma situación porque Y hay una relación reproduciendo. directa entre educación y calidad de vida. Entonces, esa movilidad que te permite la educación ya no la tienes ahora. Y a eso súmale el hecho de que la mayor parte de nuestros jóvenes y niños, o sea, jóvenes menores de 15 años, están justamente en el sótano 1 y en el sótano 2. Así es. Y el Estado tendría que estar interviniendo ahí para ayudarles a salir, a emerger. Ahí tenemos ya dos funciones del Estado. El tema del empleo, el tema de la educación, ahora agrega el tema de la salud. Entonces se ha precarizado enormemente la salud en este país. Tenemos salud de primera, porque el top de salud no se hace en Guatemala, ¿verdad? Sí. Tenemos capas medias bajas que utilizan mucho estos centros médicos que hay en la zona 1 y tenemos los hospitales. Entonces estás precarizando las condiciones de las capas medias. Y el otro elemento que se utilizó mucho en Estados Unidos, en Europa, España es un ejemplo de ellos, es el tema de la vivienda. En Guatemala, aunque existe la estructura, la institución de la vivienda, no hay realmente una política ni el presupuesto adecuado para la vivienda. Entonces, estos componentes son empleo con salarios mínimos, ¿verdad?, educación, ¿verdad?, lo que es salud, lo que es vivienda, que son características
que distinguen a las capas medias de los pobres prácticamente están desapareciendo. De ahí cuando se empieza a hablar ya no de capa media, sino que capas precarizadas, ¿verdad? Porque ni son pobres, pero viven ya en condiciones precarias. Y mira, la idea de cualquier persona de la clase media Sí. era poderle brindar a sus hijos otro nivel de educación mejor del que uno Sí. tuvo inclusive, para asegurarles a ellos un mejor futuro. Hoy son muchísimos los padres de familia que han invertido una fuerte cantidad de dinero en la formación, en la educación de sus hijos, consciente de que eso es vital para su desarrollo, y resulta que no se traduce precisamente en una superación o en el progreso personal. ¿Qué futuro ves tú para Guatemala, Wilson, a la luz de lo que estás viendo en tus investigaciones y del actuar de las autoridades gubernamentales? ¿Qué esperar del futuro? ¿Tenemos o no tenemos esperanza de que esto pueda mejorar o revertirse en alguna mínima medida? Mira, la pregunta es difícil porque uno quisiera ser optimista. Cuando te conversaba de que no es suficiente mantener el control de la inflación, que es importante, ¿verdad? Porque logra mantener o amortiguar la capacidad de compra de los salarios, uno no ve posibilidades de perspectiva de cambio de modelo en este país. Por el contrario, se siguen dando incentivos fiscales para la maquila, para estas exportaciones, y no se ha hecho ninguna evaluación que pasó con los 30 años pasados. Hay una enorme opacidad en las ganancias. No sabemos si esta empresa realmente necesita ese tipo de exenciones o privilegios, ¿verdad? O cuáles son sus ganancias, o si está revirtiendo sus utilidades en el país. Hay una tremenda opacidad en esto. Uno no ve cambios. Con el tema del secreto bancario, que es regular el secreto bancario porque no se quiere eliminar, siempre tenemos una fuerte oposición. Y más bien se sigue el tema de las concesiones de las minerías, se sigue apuntando a la competitividad espuria, que es bajos salarios y que son y privilegios fiscales. Entonces, todo lo que uno ve está en función de fortalecer y consolidar este modelo que está causando esta pauperización o precarización de las capas medias. Por lo tanto, yo por lo menos en el mediano plazo, ¿verdad? En términos de políticas públicas veo poca perspectiva. La perspectiva puede estar por otra vía, ¿verdad? Que tiene que ver con capas medias y democracia. A ese punto vamos a llegar ahora en este tercer y último segmento, porque ahora sí vamos a entrar de lleno qué impacto tiene esto sobre nuestra primavera democrática, sobre los cambios que los ciudadanos quieren impulsar para mejorar la situación en general del país. Así que con eso volvemos, no se desintonice de Canal Antiguo. Continuamos en nuestro diálogo, en esta oportunidad hablando sobre clases medias y democracia. Ya en este último segmento entraremos a analizar específicamente qué impacto tiene este debilitamiento de las clases medias por sobre los procesos políticos que los guatemaltecos queremos impulsar con especial ímpetu desde las jornadas cívicas del 2015. Y se suma ahora acá a la conversación Edgar Chamorro, ex director ejecutivo de SICA. Bienvenido, Edgar, muchas gracias por acompañarnos. Tú tienes una perspectiva internacional pues bastante interesante y te comentábamos justamente de cómo esto puede afectar a la democracia. Ya desde la época de Aristóteles, él decía que la característica de una clase media era que tenía que llamar a la moderación, que una democracia no debía o debía de esforzarse por no tener una gran cantidad de pobres, porque se necesitaba una participación política inteligente y la pobreza está ligada a la falta de educación. Entonces necesitaba una participación política inteligente y sobre todo no sucumbir ante demagogos irresponsables. Lo dijo él, lo dijo Rousseau y pareciera ser que nuestros políticos en la actualidad no lo ven. ¿Qué impactos ves tú o podrías anticipar de esta situación, Edgar? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a participar en este importante programa. Y creería, pues eso obviamente es lógico, los impactos son profundos. Hay un desencantamiento de la democracia
Y la verdad es que no solo en Guatemala, sino en otros países de nuestra América Central y Latina, hemos visto cómo la clase media pues, se va reduciendo. Y esto obviamente va a tener profundos efectos, no solamente en materia económica, sino política. Porque el desencantamiento también va con la política y los políticos. En conclusión, así rápidamente va a tener consecuencias profundas, secuelas económicas, secuelas políticas y mucho de la construcción que se ha venido haciendo y lo que se ha querido hacer, especialmente en Guatemala con las jornadas pues, del año pasado, pues pueden quedar en nada prácticamente, más bien vamos a tener un retroceso. Cuando uno analiza la historia de este país, por mencionar un país vecino, en el caso de México, por ejemplo, las clases medias han tenido un rol muy particular en términos de impactar reformas políticas importantes o inclusive llegar a transformaciones profundas. Si revisamos la historia política de Guatemala, podríamos decir que nuestras clases medias han tenido el mismo desarrollo o el mismo impacto, Wilson. Sí, una característica de las capas medias es, a diferencia de lo que sería una élite empresarial que tiene intereses comunes, las élites empresariales, o en este caso el campesinado o los asalariados del sector industrial y de las empresas, pues tienen intereses comunes, actúan como sujetos de transformación. Las capas medias son sectores... Como un gremio. Es un sector muy heterogéneo, donde fundamentalmente lo componen capas medias, mucho asalariado a nivel de los servicios, estamos hablando del sistema financiero, empleados públicos, empleados del comercio, y también se incluye a pequeños productores. Por lo tanto, ves muchos intereses heterogéneos. Muy difícilmente vas a ver tú, por ejemplo, a los empleados del sector financiero, del sector bancario, manifestándose, ¿verdad? Ellos tienen ingresos bastante solventes. Sin embargo, cuando el deterioro empieza a afectar a distintos sectores, se empiezan a manifestar. Entonces uno ve como cierto comportamiento contradictorio o errático, porque hay periodos donde las capas medias son como un colchón que amortigua o le da estabilidad a la democracia. Sí. Pero hay momentos también donde ciertos grupos, ciertos sectores, ¿verdad?, toman conciencia de su situación y salen a las calles a manifestar. Justo era lo que planteamos de lo que pasó el año pasado. Mucho se le dio importancia al tema de la corrupción. Sin embargo, la corrupción es un fenómeno que siempre ha estado en Guatemala, es un fenómeno que todo el mundo conocía. ¿Qué fue lo que vio el ciudadano ahí entonces? Es más, en el interior del país, en algunos ámbitos de las municipalidades y aquí mismo, se vio como natural, se naturalizó la corrupción. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Algo había de trasfondo. ¿Y cuál es ese trasfondo? Que es lo que nosotros, fue una hipótesis que planteamos desde el año pasado, y es que se está en un proceso de acumulación del descontento. Entonces la gente no logra racionalizarlo, pero se le prometió empleo, se le prometió seguridad, ¿verdad? Va al hospital, no hay condiciones, tiene que ir con un médico privado, que cuánto vale la consulta de un especialista, ¿verdad? Se come la cuarta parte o la mitad de un salario mínimo. Y ya llega un momento en que no puede pagar la colegiatura de sus niños, de sus hijas e hijos. Se enmora con la tarjeta, enmora con el colegio. Entonces se empieza a acumular una serie de descontentos. Y eso creo que fue, diríamos que la corrupción fue como el fosforazo que cae en un pasto seco, ¿verdad? Y que logra prender. ¿verdad? Pero entonces, que lamentablemente eso pareciera ser que no se mantiene, ¿verdad? Sino que únicamente son como un síntoma de momento, un arranque, y de pronto pareciera que otra vez viene el acomodo y un proceso de hibernación que hasta el momento no sabemos cuánto pudiera durar. Hibernación en el sentido de que si bien hay procesos de reforma que están llegando al Congreso y algunas organizaciones trabajando, como que se ha ido perdiendo el ímpetu que se traía desde el año pasado, y es una de las críticas que se hace a esas clases medias, que Edgar, el apoyo a esa democracia
no es incondicional, lo acaba de decir Wilson. Es en la medida en que después de esos largos años de gobiernos dictatoriales se les ofreció libertades y también se les ofreció que iban a ser sujetos de derechos, de poder satisfacer esas necesidades básicas. Eso no está sucediendo, con lo cual también la clase media puede convertirse en un factor de desestabilización, como bien mencionaba Wilson. Claro, y es lógico. Yo tengo una frase que siempre la digo y es terrible, y es que finalmente el estómago carece de ideología. Cuando hay hambre, pues, la gente sigue cualquier tendencia que le prometa sobre todo alimentarse y una esperanza. O sea que aquí lo que podemos estar viendo es una especie de círculo vicioso. Las clases medias soportaron en toda nuestra América Latina grandes presiones, primero por ajustes y después por modelos económicos, ¿verdad? Sui generis, por llamarlo de alguna manera. Y de repente lo que tenemos es un empobrecimiento de las clases medias, una reducción de sus posibilidades, de sus ingresos, y con ello también merma un poco su participación política, si es que en algún momento la han hecho, pero la comienzan a hacer. Porque también no nos perdamos de vista que las clases medias son en América responsables de cambios sustantivos. Bueno, estamos viendo en estos momentos el caso de Brasil, una clase media que entre impuestos y entre la política, etcétera, se comprime. Mira tu Venezuela. Venezuela, bueno, entonces créanme que esto no augura un buen panorama hacia futuro, pero hay que ser muy positivos. Quiere decir, alguna luz hay al final de este túnel. Y es que las clases medias actúan generalmente un poco más consciente en el momento en que ya se determina, pues la dinámica histórica determina que deben actuar. Ellos ya entonces comienzan a actuar más juntos y con fines muy definidos. Es muy interesante este análisis y yo creo que sí no hay que perder también de vista en el caso de Guatemala, de que se ha iniciado un proceso. Este proceso se inicia el año pasado, pero en realidad se inicia el año pasado, digamos que es más visible el año pasado. Y lo que estamos asistiendo todavía es una carencia total de cultura de la legalidad. O sea, nos metemos al tráfico y no podemos encontrar mayor violencia y todos actuamos ilegales y uno se asusta hasta de sí mismo. Yo no puedo estar haciendo esto. Pero si todo el mundo lo hace... Porque el sistema te va orillando a asumir el mismo tipo de reacciones y actitudes. Eso es lo que quería decir. Y hay aquí un factor particular. En los distintos modelos de desarrollo, pues han sido impulsados desde fuera. Tuvimos un estado de bienestar, que era el que tú bien mencionabas, en un momento que pues apoyó a las clases medias, se fortalecieron las clases medias en ese momento, pero de pronto tenemos las políticas del consenso de Washington, esas políticas neoliberales, todo digamos, esta ola de la globalización, que al final lo que ha ido logrando es esa precarización de las clases medias y los ricos son cada vez más ricos. Es posible para un país como Guatemala, tan pequeño, poder aguantar ese vendaval y ver de alguna manera cómo puede al menos enderezar un poco ese barco para que no se hunda, Wilson. Sí, veíamos, no hay posibilidades de parte del Estado, no le interesa hacer los cambios, se siguen desmantelando y precarizando la protección social, no hay interés de los sectores empresariales, de las posibilidades están en los mismos sectores excluidos y en este caso también de las capas medias. Pero no todo es blanco y todo es negro, o sea, no era la gran esa movilización que estaba creando una primavera y un cambio, no fue eso, pero tampoco es borrón, que aquí no pasó nada. Algo va quedando, hay un proceso de acumulación, hay sectores que se lograron sensibilizar, vieron que sí es posible lograr ciertos cambios, pero aunque ¿y esos cambios mínimos, que se están negociando ahora ayudan a revertir la situación? Yo creo que
marcha y concentración del agua ya fue un ejemplo de eso. La pregunta que uno se hace es, ¿la marcha del agua se hubiera dado si no hubiera pasado lo del año pasado? Claro, uno no tiene una bola de cristal, pero uno puede plantearse que hay nexos, ¿verdad? Es decir, nexo en el sentido pues de que se van creando estructuras, se van creando coordinaciones, se van conociendo nuevas personas, se va que probablemente la no son visibles y se va creando cierto nivel de organización. Sí. ¿Hasta dónde va a llegar eso? Era ahí donde hablábamos la heterogeneidad de las capas medias y su actuar imprevisible. Como bien pueden apoyar, y ese es el peligro de la democracia, posiciones populistas, claro. Es decir, populista no me populista refiero de izquierda o de derecha, incluso apoyar posiciones conservadoras en contra de gobiernos democráticos, como lo que está pasando en Chile, sí. O bien pueden irse a posiciones de cambio real, o incluso apoyar posiciones autoritaristas. Son muy incierto, entonces. Ese es el tema por donde se pone en riesgo esa democracia que puede tener muchas dificultades, pero hay cierto espacio, ¿verdad? Y tener gobiernos, ¿verdad?, autoritarios o gobiernos populistas, ¿verdad?, que populistas en el sentido pues, de que no resuelven los problemas del pueblo, sino que usan mecanismos clientelares. Para aprovecharse más bien. Para la población, en ese sentido hablamos de populismo, ¿verdad? Y por lo tanto, es difícil prever cuáles podrían ser esas consecuencias. El hecho es que esa democracia, en condiciones de grandes sectores precarizados, te genera una democracia inestable. Digamos, no solo se precarizan las capas medias, no solo se precarizan las condiciones de vida, también se precariza la democracia. Yo te veo a sentir y a sentir. ¿Tú quieres agregar algo más? Sí, sí quiero agregar. La precarización se da en todos los niveles. Se da la precarización del empleo y realmente también podemos ver que con la precarización pues viene todo un declinio de estas clases medias. Ahora, el problema con los modelos de desarrollo pues tiene muchas aristas. El consenso de Washington, al final de cuentas, nos precarizó aún más. Los países como los nuestros, centroamericanos, tenemos que buscar además que tenemos que acompañar un sector internacional, un sector externo, una visión internacional, porque no tenemos mayores libertades para poder accionar. Por eso es precisamente que se apoya la integración. La integración centroamericana. Claro, que pudiera ser... Que lo que no se pudiera hacer a lo individual, era mejor hacerlo en equipo. Sí, porque los problemas rebasan ahora las fronteras nacionales, sí. Y el problema del desarrollo lo rebasa también con creces. ¿Por qué? Porque tocamos cuencas y las cuencas no son de un país, son de varios países. Se toca el cambio climático, no está restringido a un área. Las políticas macroeconómicas también, o sea... Que traspasan. Tengo escasamente un minuto para terminar. Dios. Una recomendación muy sintética de cara a lo que estamos conversando en esta oportunidad a nuestros gobernantes. ¿Qué recomendarías? Sí, primero, poner nuevamente sobre el tapete el proceso de integración regional, poner políticas regionales y, en segundo lugar, creo que estos son fases, ciclos de una democracia. Esto no invalida absolutamente la democracia, ni el concepto, ni el juego día a día. Entonces, entrar lógicamente con un proceso de reformas más profundas a la sociedad y darle mayor atención también a la clase media. Pues eso sería. Gracias, Edgar. Y Wilson, ¿qué recomendaciones concretas podrías para cerrar ya el programa? Las clases medias por sí mismas tienen poca perspectiva. Ya vimos que pueden irse en una u otra dirección. La perspectiva de las capas o clases medias, y lo demuestra la historia cuando han jugado un papel importante, es cuando hacen alianzas con los sectores más excluidos. En este caso, cuando si se logra articular las demandas genuinas del sector del campesinado,
¿verdad?, de las mujeres y en general de los excluidos con los intereses de las capas medias, la situación cambia. Entonces, solo una política amplia de alianzas puede transformar a las capas medias en sujetos, y al hablar de sujetos estamos hablando sujetos de transformación, no simplemente ir y manifestar su descontento, sino que provocar cambios, pero no cambios cosméticos, ¿verdad? De que quito la ley, que pongo un artículo, que lo otro, no, que realmente cambios que modifiquen la conducta y las causas de este modelo de desarrollo. Y ahí solamente te hago una pequeña observación que me llamó la atención. Tú mencionaste la Marcha del Agua, sí, y esa necesidad de alianza. Mira, en algo tan pequeño como la Marcha del Agua, venía esa marcha de varios departamentos del país a confluir aquí, a la plaza, un día viernes. Los vecinos de la zona 15 tenían problemas con la limpieza o la pureza de su agua, que no estaba apta para el consumo. Sin embargo, en lugar de sumarse a esta marcha, organizan una marcha aparte otro día. Ahí es donde uno dice, a pesar de que hay indicadores bastante alentadores de esos procesos de organización y posiblemente el germen de esas posibles alianzas a futuro, todavía tenemos también indicadores de esa fragmentación social de la que hemos estado hablando hasta el momento. Les agradezco muchísimo a Edgar por habernos acompañado, a Wilson también por habernos ilustrado sobre este tema, a ustedes de su casa también gracias por habernos acompañado y nuevamente esperamos haberle ayudado a informarse y formarse opinión. Este es Este Oeste, les espero la próxima semana.